Buenos días, familia, iglesia. Es un placer, es una ganas y deseo de compartir la palabra en nuestras vidas, en mi vida también, obviamente. Y pues nos es necesario que tengamos que poner un título a la predicación, a la enseñanza por este sistema, por este medio, para que tengan ahí ya la parte del título o de la portada. Y bueno, pues si ya lo empezaron a leer, esa es la verdad, que nadie sabe el día ni la hora. Y esa frase va dirigida hacia su advenimiento, hacia la segunda venida de Jesús. Y eso es una realidad. Y esa es una verdad. Nadie sabe, escúcheme, y usted lo sabe y hemos leído, nadie sabe el día ni la hora, ni los ángeles, ni Jesús mismo, solo el Padre sabe los tiempos de su venida, del Mesías, de Jesús. Y a lo largo de la historia ha habido maestros, profetas y algún otro evangelista que se anima a determinar el día y la hora que ha de venir el Mesías. Y pues obviamente que todas esas fechas han sido falsas. Nunca nadie le ha atinado. Y es que no estamos para atinarle. La predicación del día de hoy se va a enfocar en eso. ¿Qué es lo que dice la Biblia? ¿Qué es lo que dice la Biblia acerca de este tema? Y hoy en día, con todo lo que estamos viviendo, se han levantado más bocas a estar diciendo y estar soltando el día y la hora. Esto es muy cierto que los días se están acortando. Esto es muy cierto que estamos empezando a vivir los tiempos de dolores. Esto es muy cierto y es una verdad que estamos viviendo los últimos tiempos. Entonces, pero ¿qué es lo que dice la Biblia? Y en este tiempo, pues ha habido más gente que se anima, que se proclama profeta y empieza a soltar fechas de los tiempos. Y obviamente que va a terminar en falsedades, como todo el tiempo. ¿Qué es lo que dice la Biblia? Vamos a ir a la Biblia y usted va a tomar lo bueno de la predicación y va a darle un sentido espiritual. Vamos a darle un sentido común espiritual, no natural, un sentido común espiritual para los que estamos leyendo la Biblia y la palabra. Y vamos a concluir qué sí tenemos que estar haciendo, qué sí debemos de estar haciendo en estos tiempos. No estar adivinando, no estar investigando ese tema, que al final nadie lo sabe. Yo te doy gracias, Señor, por este tiempo y la oportunidad que nos permites de seguir predicando tu palabra, aunque sea por este sistema y por este medio. Abre los corazones de cada uno de nosotros para que tu palabra llegue y penetre a nuestras vidas y tenga el cumplimiento por esa palabra que fue soltada, tenga ese cumplimiento
en cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús, amén y amén. Entonces acompáñenme a la Biblia y hoy le voy a asegurar que vamos a estar leyendo muchos textos bíblicos. Así es que esté listo, esté lista ahí con su Biblia abierta y con una esponjita para que usted esté mojando ahí sus deditos. Vamos a ir al primer texto bíblico. Acompáñenme al libro de los Hechos, capítulo 1. En el versículo 7, le preguntaron al maestro que si cuándo restauraría el reino de Israel. Ellos estaban preguntándole acerca específicamente del reino de Israel. Israel estaba viviendo tiempos difíciles, fuertes, bajo un gobierno, sometidos, y viene el Mesías, levanta una revuelta y todo lo que ya sabemos. Y ellos estaban interesados acerca de la restauración de la nación de Israel. Sin embargo, la respuesta que les dice o les hace Jesús se aplica también para este advenimiento, para su segunda venida, que es los que estamos esperando ese acontecimiento. Y la respuesta es la misma. No les toca a vosotros saber los tiempos o los sazones que el Padre puso en su sola potestad. No nos toca a nosotros, hermanos. Está clara la palabra. Y ahorita nos vamos a introducir de lleno al tema y está confirmado este texto bíblico para nosotros. No nos toca a nosotros, ni a ti, ni a mí, ni a nadie. Nos toca saber los tiempos y los sazones de todo esto. Sin embargo, se levantan gentes proclamando, diciendo que el Padre, que el Eterno le dijo, que en sueños, que en visiones, lo extraen según a las señales, eventos apocalípticos, proféticos de la Biblia, y se ponen a decir los tiempos. No nos toca a nosotros saber los tiempos, ni las épocas, ni el periodo, mucho menos el día y la hora. Solo a nuestro Padre eterno. Él es el que tiene su sola potestad, el solo poder. Me impresiona que dice, el Padre puso en su sola potestad. No hay nadie más que en el Padre. Y esto es así también en este tema. Entonces, ¿qué sí nos toca hacer? Bueno, esa es la conclusión. Entonces, ¿qué sí tenemos que hacer? Pero ¿qué dice la Biblia acerca de su segunda venida? Y encontramos al apóstol Pablo en algunas o en varias de sus cartas que escribe acerca de este tema. Pero es en la carta a Tesalonicenses, en la primera carta de Tesalonicenses, en donde dice acerca de la segunda venida. Y luego nos encontramos que el apóstol Juan en Apocalipsis, en Revelaciones, anuncia ya el evento en sí. Mientras que Pablo está anunciando proféticamente la segunda venida como una advertencia, como una señal, hermanos, yo les ruego, hermanos, que no ignoren acerca de los que duermen, porque no tienen esperanza. Pero tú y yo no somos como aquellos que duermen sin esperanza, sino que estamos teniendo ese cumplimiento y que tenemos que tener el conocimiento de esa verdad. Pero esa no es el evento. Ese no es
la segunda venida? La segunda venida se encuentra en Apocalipsis. Ahí se encuentra el cumplimiento. Y aún así, cuando leemos Apocalipsis, no nos puede decir ni el día ni la hora. No parece. No lo podemos disertar, no lo podemos debatir, no podemos sacar una conclusión y decir el día y la hora. Nadie lo sabe. De manera que hay otro error que la iglesia evangélica hemos cometido, de que a ese evento, a ese acontecimiento de la segunda venida de Jesús, le llaman el rapto. Y aparece en muchos libros, aparece en muchas predicaciones, títulos de predicadores, títulos de enseñanzas, títulos de manuales de discipulado, aparece la palabra rapto. Y usted y yo sabemos a qué se refiere: a la segunda venida de Jesús, de que seremos arrebatados. Dice arrebatados, como cuando alguien arrebata algo, pero no sugiere un rapto. Y queriendo investigar, por pensar que estoy equivocado, me fui a todas las versiones de Biblias habidas y por haber, y busqué la palabra rapto y no aparece en ninguna de ellas. Porque la palabra rapto connota un pecado. Y no somos. No es un rapto del maestro. Pero sí seremos rescatados. Entonces yo le pusiera esa palabra mejor. No es un rapto. Seremos rescatados de un gran acontecimiento, de un juicio inminente, de una gran tribulación que estará viviendo el mundo. Entonces vendrá el Mesías, todo ojo le verá, vendrá el Mesías en las nubes, así como decía el texto bíblico de Hechos 1:11, creo que es lo que lo compartió la pastora el domingo. Se acercan unos seres espirituales, esos 500 que vieron la ascensión de Cristo, y les pregunta: ¿por qué están mirando en el cielo? Así como lo ven irse, así va a venir. Pero entonces seremos rescatados. No es un rapto. Y eso es un error. ¿Pero qué dice la Biblia? Acompáñenme a Mateo 24. Aquí empezamos con la Biblia. Nadie sabe, acuérdese que el tema es: nadie sabe ni el día ni la hora. Lo dije desde el principio de todo esto hace 2 meses, que este texto bíblico, Mateo 24, 25, y los paralelos a los otros evangelistas de Marcos y Lucas, que van a ser los textos bíblicos más predicados en estos tiempos. Mateo 24, 36. ¿Qué dice? Usted lo va a leer ahí en casita. Pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre, dice Jesús. O sea que ni siquiera Él. Versículo 42, caminamos por ahí. Velad pues, porque no sabes a qué hora ha de venir su Señor. Versículo 44.
Por tanto, también ustedes estén preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no sepas. ¿Escuchó? ¿Leyó? El Hijo del Hombre vendrá a la hora que no sepas. Ni tú, ni yo, ni tantos predicadores que andan por ahí diciendo, anunciándose, que ellos sí saben. Andan ahí en el internet, uno de ellos diciendo que el Eterno le dijo en sueños. Eso es tremendo. No solamente siervos del Señor a lo largo de la historia han tratado de predecir ese hecho, ese evento. Concilios, denominaciones han determinado fechas y horas. ¿Y qué cree? Usted lo sabe la respuesta. Andan buscando de hoy en día quién es el anticristo. ¿A quién le ponemos la etiqueta del anticristo? No nos corresponde a nosotros. ¿De qué te va a servir o de qué nos va a servir? Pero el Hijo del Hombre vendrá a la hora que tú no sepas, ni que yo sepa. Capítulo 25 de Mateo, versículo 13. Velad pues, porque no saben el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Acompáñenme a Marcos, capítulo 13. Marcos 13:32. Pero de aquel día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, solo el Padre. ¿Lo leyó? Y había más textos bíblicos que determinan esta verdad. Nadie sabe, ni tú ni yo, no lo sabemos. El Hijo del Hombre va a venir en lo que tú ni yo sepamos o pensemos. ¿Está claro? Entonces, mis amados, acompáñenme a la carta de Tesalonicenses, a la primera carta de Pablo. Capítulo 5. Versículo 1 al 7. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenemos necesidad, no tienen necesidad, hermanos, de que yo les escriba. El apóstol Pablo le está diciendo, no nos sirve de nada, no tenemos necesidad. No tengo necesidad de escribirle a ustedes acerca de los tiempos y de los sazones. Porque a ustedes saben perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche, dice el apóstol Pablo. Que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Mas ustedes, hermanos, no están en tinieblas para que aquel día les sorprenda como ladrón. Porque todos ustedes son hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Pues los que duermen, de noche duermen, y los que se embriagan, de noche se embriagan.
De manera que, mis amados, está muy claro este punto. Está muy claro todo esto. La Biblia es clara. No lo sabemos. No lo conocemos. Ni tú, ni yo, ni nadie. Es más, no debemos de conocerle. No debemos de conocerlo. El día y la hora, no me vayan a editar este video. Pero el día y la hora nadie sabe. Y no es para conocerlo. El día y la hora no es para saberlo. No te corresponde a ti, ni me corresponde a mí, ni a nadie. Solo el Padre en su sola potestad lo sabe. Entonces, si no podemos saber, ¿de qué nos sirve estar proclamando un día y una hora? ¿Para demostrar unción? ¿Para demostrar mucha vida espiritual? ¿Para demostrar que lo sabe? ¿Que es un hombre o una mujer sabia, espiritual? ¿Para mostrar apariencias espirituales? ¿Para qué nos sirve eso? Hemos estado discutiendo este tema a lo largo de la historia vanamente. Vanamente. Porque nadie lo sabe, ni lo sabrá, y tampoco lo necesita. No necesitamos saber el día y la hora. Esto solamente está acarreando ignorancia a las Escrituras. Engendra más que edificación, turbación, angustia, preocupación. No sirve de nada. No nos sirve. A nadie nos sirve que andemos por ahí divulgando ni el día, ni la hora, ni los tiempos. Aunque hay señales, sí, lo sé, que los discípulos le dijeron al maestro, muéstranos, enséñanos cuándo serán las señales de todas estas cosas. Sin embargo, cuando Él les dice tantas cosas, nos dice en su palabra, pero aún no es el fin, no es el fin. Él vendrá, el Hijo del Hombre vendrá, en cuanto menos lo pienses. La profecía es para nosotros, ciertamente, para advertencia, para velar, para vivir en sobriedad, para que sepamos que nosotros somos hijos de luz y no de las tinieblas, que hemos pasado ciertamente de las tinieblas a la luz. Pero la profecía nos sirve para eso. El rescate vendrá. El rescate tendrá efecto cuando tenga que suceder. Cuando tenga que pasar, va a suceder. Entonces seremos elevados. Y te voy a decir algo, no vamos a ser elevados porque me enlisto juntamente como el apóstol Pablo, y los que hayamos quedado seremos elevados, arrebatados, y lo veremos juntamente en las nubes. Te aseguro que los que vayamos ascendiendo, no vamos a estar pensando, mira, fulanito, manganito le atinó o supo. Mira, ¿de qué sirve? ¿De qué va a servir si algún siervo le atina? Porque más que saber, nada más le están queriendo atinar. ¿De qué va a servir?
Nadie se va a estar acordando si fulano, mangano o perengano le atinó. En ninguna parte de la Biblia nos dice, a ver quién le atina, hijitos míos. Esto no es un juego. Le aseguro que nadie nos vamos a estar acordando si fulano o mangano le atinaron. Vamos a estar dándole gloria, gloria al Eterno, porque usted y yo nos salvamos y nos fuimos con el Señor. Y eso queda obsoleta, vana, sin fruto, todo eso. Entonces, si quieres tomar este tema nomás por cafecear, nomás por debatir, indagar, tener una plática, una charla con algunos hermanos, pues está bien. Pero tenlo por seguro que no lo vas a saber. Ni tú ni nadie sobre esa mesa. Mucho menos estar proclamando, anunciando, informando a las redes mundialmente el día y la hora. Nadie lo sabe. Y no tenemos que saberlo. Entonces, ¿qué sí debemos hacer, hermanos? Entonces, si hay cosas que tenemos que saber. Acompáñame a la primera carta de Tesalonicenses y se me hace que ahí nos quedamos. Capítulo 4. Versículo 13 al 18. Lo voy a leer de corridito. Tampoco queremos, hermanos, que ignoren acerca de los que duermen, para que no se entristezcan como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual les decimos en esto, en palabras del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no procederemos a los que durmieron. O sea, no nos vamos a adelantar a los que ya murieron en Cristo. Porque el Señor mismo, con voz de mando y con voz de arcángel y con trompeta de Elohim, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivamos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados. ¿Escuchó? Arrebatados. De arrebato, no de rapto. Y seremos juntamente elevados con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Entonces, ¿qué sí podemos hacer? Alentarnos unos con otros, mis amados hermanos. Usted y yo no somos ignorantes, como aquellos que no tienen esperanza. Entonces tenemos que vivir esperanzados. Entonces tenemos que vivir alentados. Entonces tenemos que vivir dándonos ese consuelo que en medio de una tribulación o un acontecimiento final apocalíptico, tenemos la certeza, la seguridad, la confianza que entre tanto que eso sucede, vamos a estarnos alentándonos unos a otros para la venida de Jesús. Y eso nos va a sostener, y eso nos va a tener fuertes, eso nos va a tener confiados, eso sí nos va a tener seguros. Que saber los días y las horas. Entonces sí tenemos cosas que hacer. Vivir alentados, consolándonos con esas palabras, teniendo esperanza del Señor. Acompáñenme también a la pequeña cartita de Tito, del apóstol Pablo a Tito. ¿Listos? Capítulo 2.
lo tenía apuntado del 13 al 15, pero ¿qué le parece que del 11 al 15? Porque la gracia de Elohim se ha manifestado para salvación a todos los hombres. La gracia de Dios se ha manifestado para salvación para todo mundo, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada. Fíjese, ahí están, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Elohim y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por todos nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad. Nadie te menosprecie. Así tenemos que estar. Esto habla y exhorta. ¿Qué? Que vivamos aguardando. Que vivamos aguardando la esperanza y la manifestación gloriosa de nuestro Salvador y Señor Jesús. Usted y yo vamos a guardarnos, a cuidarnos. Entre tanto que eso sucede, vamos a tener esa gloriosa experiencia de ver manifiesto al Mesías para salvación para todos nosotros. Y aguardando ese tiempo con mucho cuidado. Y todavía nos dicen el 15, esto es lo que debes de estar platicando. Esto es lo que debes de guardar. Esto es lo que debes de exhortar y reprender. No de estarle atinando al día y la hora. Vaya conmigo a Santiago, que sí tenemos que hacer, mis amados. Santiago, capítulo 5. Santiago 5, tiempo prudente para que hayas llegado al texto bíblico. Versículos 7 al 9. Por tanto, hermanos, tengan paciencia hasta la venida del Señor. Entonces, ¿qué sí tenemos que hacer? Tener paciencia, ser pacientes hasta la venida del Señor. Miren cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que recibe la lluvia, la temprana y también la tardía. Tengan también ustedes paciencia y afirmen sus corazones, porque la venida del Señor se acerca. Eso sí es verdad, se acerca, pero usted y yo no vamos a andar haciendo lo que no nos dice la Escritura. Usted y yo vamos a ser pacientes y estar aguardando con paciencia nuestros corazones. También nuestros corazones, aguardándola, cuidándola, protegiéndola. ¿De qué? Hasta de los falsos profetas, hasta de los falsos maestros. De esos también tenemos que estar aguardando nuestro corazón y ser pacientes para con la Biblia, para con el Padre. En su sola potestad enviará salvación y estaremos con Él. Y ese tiempo se está acercando, ciertamente se está acercando los tiempos. Pero usted y yo seremos pacientes y estaremos cuidando nuestro corazón. Que nada te turbe, que nada nos intimide, que nada nos tenga impaciente, impacientándonos, que nada nos esté afligiendo,
Que nadie te robe la esperanza, que nadie te robe la fe. Imagínense, hay una denominación que dice que nada más 144,000 se van a salvar. O que nada más los judíos y un remanente se va a salvar. Esos son otros temas. Nadie sabe. Usted y yo, alentándonos, consolándonos, exhortándonos en esperanza, aguardando pacientemente y cuidando nuestros corazones. Y termino con este texto bíblico, primera carta de Juan, capítulo 3. Primera carta de Juan, capítulo 3, versículo 3. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, ¿quién tiene toda esta esperanza en Él? Todo aquel, usted y yo, que tenemos esa esperanza en Él, nos vamos a purificar a sí mismos. Nos vamos a limpiar más, vamos a caminar más en pureza, porque Él es puro, en santidad, porque Él es santo. Usted y yo vamos a purificarnos y a limpiarnos aún más y más, entre tanto que ese día ciertamente se está acercando. Pero usted y yo vamos a hacer todas estas cosas. Es lo que nos dice la Escritura. La Escritura no nos dice que andemos investigando. Y si dice eso en la Escritura, ¿usted cree que se lo va a decir a alguien en sueños? ¿En visión? ¿O un ángel del cielo se va a descender y a aparecer a alguien y a decirle? Si alguien del cielo, o aún nosotros, dice el apóstol Pablo, les dice otro evangelio que no es este, considérelo anatema, considérelo mentiroso. Nadie lo sabe. Y usted y yo, como iglesia de Jesucristo, vamos a caminar en lo que sí nos dice que hagamos. Y si usted se interesa en el futuro y no le lleva a nada de lo que ahorita estuvimos diciendo en la palabra del Señor, porque no dice en la Biblia, si a usted le interesa el futuro, pero para andar investigando otras cosas que no son las que dice la Escritura, usted lo está haciendo solamente por mera curiosidad, por entretenimiento, o por demostrar aparente espiritualidad, pero no nos dice la Escritura que hagamos eso. No lo conocemos y no es para nosotros saberlo. A nadie, porque ni en visión, ni en sueños, ni en apariencias el Señor lo va a decir. Usted y yo, como iglesia de Cristo, amémonos, conduzcámonos, alentándonos, exhortándonos, teniendo esperanza, consolándonos con estas palabras, siendo pacientes en la gloriosa venida de nuestro Señor Jesucristo, guardando nuestros corazones, limpiándonos cada vez más, entre tanto que todo esto ciertamente va a acontecer. Y seamos pacientes, porque la venida del Señor ciertamente se está acercando. El Señor les bendiga y les guarde
vamos a hacer una pequeña oración. Voy a invitar o a pedir al hermano Job que me ayude en la administración de la música. Y usted ponga una posición de reverencia ahí en casa, por favor. Ordene su sala, ordene donde usted está ahí, a los niños, contrólelos tantito. Papá, mamá, hijos, vengamos a responder a su palabra. Estamos viviendo tiempos proféticos. Y usted y yo estamos aguardando la gloriosa venida de nuestro Señor Jesús. Padre, en tu sola potestad, nadie tiene necesidad de saber los tiempos y los sazones. Solo tú, Padre, en tu sola potestad, ni los ángeles, ni el Hijo. Solamente el Hijo lo va a saber cuando el Padre le vaya a decir: desciende, nuevamente desciende y rescata. No rapta, rescata a todos los escogidos, a todos los que han aguardado la gloriosa y bienaventuranza advenimiento de Jesús. Que todos nosotros, el Señor lo ha decretado para todos nosotros la salvación y ser juntamente con Él elevados al cielo y mirarlo en las nubes, a Él y a todos los ángeles y a los santos que han muerto en Cristo en la historia de la humanidad. Y ahí nos veremos juntos con el Maestro. Eso sí va a suceder, pero usted y yo vamos a guardar esa gloriosa manifestación. Y vamos a ser pacientes, vamos a alentarnos, vamos a animarnos unos a otros con las Escrituras, teniendo paciencia y cuidando nuestros corazones para ese acontecimiento que se acerca cada vez más. En el nombre de Jesús, yo declaro que tu palabra cumple el propósito por el cual fue escrita y también fue predicada y enseñada el día de hoy, en esta mañana. En el nombre de Jesús, declaro que la gracia y el espíritu de la palabra llega a sus vidas y toma su espíritu y ordena todas las cosas conforme a su palabra, conforme a su propósito, conforme a su deseo, para gloria del Padre, para gloria del Hijo y por medio del Espíritu Santo que está haciendo todas estas cosas. Te glorificamos y te damos gracias. Y la iglesia de Cristo pacientemente decimos amén, amén. Ven, Señor Jesús, sí, ven pronto. Aleluya, te damos gracias. Amén. El Señor les guarde, el Señor les bendiga. Desde este lugar los bendecimos. Declaramos el rostro de nuestro Señor Jesucristo sobre todos nosotros, alumbrando nuestros corazones, trayéndonos paz, trayéndonos salud sobre todas las cosas. Les bendigo. Shalom.